noches, voy a tener el gusto de presentar mi propuesta sobre el enfoque etnomatemático. Universidad San Carlos de Guatemala, Centro Occidente, Maestría en Ciencias en Didáctica de la Matemática, Teoría de la Educación Matemática como disciplina científica 1. Propuestas secuenciales para estudiantes con discapacidad visual utilizando etnomatemáticas. El nivel a trabajar es primario y corresponde para el grado de segunda primaria. Maestrante Rudy Andy Manuel López, bajo la asesoría del docente maestro Juan Carlos Ruiz, mayo 2022. Aparece un índice de lo que vamos a encontrar en el trabajo. Podemos ver la introducción que dice de la siguiente manera. En el documento de políticas inclusivas para la población con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad del Mineduc y la unidad de DIGICAE de 2008, estableció el principio de educación inclusiva, que dice, las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales y lingüísticas, teniendo en cuenta la política anterior establecida por el Ministerio de Educación, donde literalmente indica que las discapacidades con mayor prevalencia en el país son la visual, auditiva y esquelética. Es necesario la implementación de estrategias y propuestas donde se pueda tomar en cuenta a este grupo específico del contexto y buscando lograr lo que nos dice en el reglamento de la Ley de Educación Especial, Acuerdo Ministerial 3613-2011, donde literalmente dice, utilizar cuando sea necesario las tecnologías de la información y la comunicación alternativas, ayudas técnicas, así como el sistema Bradley, lenguaje de señas u otros que se implementen, y aplicar las metodologías, técnicas y materiales de apoyo según la necesidad educativa que presentan las y los estudiantes del centro educativo, Mineduc 2011. Ante la situación que se presenta, es necesario que como docentes especializados en el área de matemática y como futuros didactas de las matemáticas, podamos plantear estrategias, métodos y procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan el conocimiento del número y de la matemática desde los grados de formación inicial, que les permitan a las personas con discapacidad visual poder integrarse, conocer y utilizar las matemáticas en su diario vivir y hacer que se tomen en cuenta todos los requerimientos establecidos en el Ministerio de Educación y hacer las adecuaciones curriculares para estos estudiantes. Se plantea utilizar el enfoque de la etnomatemática, ya que es para un grupo específico de la sociedad. Como objetivo general tenemos exponer y presentar el sistema Bradley como un sistema que permita aprender el concepto de número para los estudiantes con discapacidad visual. Objetivos específicos. Aprender a leer los números en el sistema Bradley, utilizar los números ordinales en el sistema Bradley, escribir números fraccionales en sistema Braille y utilizar el sistema Braille para la lectura y escritura de los números romanos. Descripción de la propuesta. En muchos centros educativos, tanto del sector público como privado de Guatemala, los docentes se encuentran en situaciones donde se pone a prueba su creatividad, su pedagogía y su vocación docente. Esto se refiere a que en muchas ocasiones se puede presentar al centro educativo estudiante con necesidades educativas especiales, entre las que podemos mencionar la discapacidad visual, que según el Ministerio de Educación de Guatemala se refiere a la limitación de la función visual, que se caracteriza por una amplia gama de grados de visión, debido a causas congénitas o adquiridos. Ante esta situación y viviendo en carne propia, que es contar con un problema visual, como docente planteo la propuesta de la utilización del sistema Braille para la lectura y escritura de números ordinales, números decimales y el sistema romano. La propuesta espera que los docentes puedan aprenderlos y ponerlos en práctica cuando sea necesario en sus centros educativos. La propuesta presenta los temas mencionados, asimismo presenta las actividades de iniciación en el tema, propuestas de enseñanza, metodología y actividades de evaluación para buscar las competencias del estudiante del grado de segundo primaria. Fundamentación teórica del enfoque. Schwann del 2007. Las matemáticas practicadas por grupos culturales como comunidades urbanas y rurales, grupos de trabajadores, clases profesionales, niños de cierto grupo de edad, sociedades indígenas y tantos otros grupos que se identifican por objetivos y tradiciones comunes a los grupos. Esto nos quiere decir que la etnomatemática estudia la matemática de cierto grupo social y que maneja características comunes entre sí. De Ambrosios, que es uno de los máximos exponentes de la etnomatemática en 1996, dice, una estrategia desarrollada por la especie humana
a lo largo de su historia para explicar, entender, gestionar y convivir con la realidad sensible, perceptible y con su imaginaria, naturalmente dentro de un contexto natural y cultural. Según este autor, las matemáticas de los grupos son aquellas que se adecuan a su contexto natural, es decir, es algo que para ellos es de forma determinada que los hace diferente a los otros. Fundamentación didáctica. Las personas ciegas, al igual que las que ven, necesitan leer y escribir para acceder a la educación, a la cultura y en general a la información y a la comunicación escrita. El Braille, a través del sentido del tacto, es el código que en la actualidad permite a los privados de la vista del mundo entero alcanzar este objetivo fundamental. El sistema Braille no es solo y prácticamente un código especial de lectura y escritura, es ante todo un medio de comunicación alternativo al visual, que pone en marcha mecanismos psíquicos y neurofisiológicos por completo diferentes a los implicados en la lectoescritura convencional a través del sentido de la vista. Por ello, en la enseñanza y aprendizaje de este sistema, todo lo concerniente a tales mecanismos, su índole, su escritura, su incidencia en los procesos sensoriales, intelectuales, etc., ha de ser muy tenido en cuenta por técnicos y enseñantes. La actividad de lectoescritura no es en modo alguno un proceso simple y elemental. En ella intervienen de manera decisiva factores y agentes de índole externa e interna. Entre los primeros destacan ante todo la capacidad senso-perceptiva del sujeto, su aptitud intelectual, su grado de atención y concentración, su nivel de motivación, etc. Entre los segundos, a su vez, podemos mencionar índole del entorno, familiar, escolar, tipo de materiales e instrumentos de lectura y escritura, sistemas de enseñanza y aprendizaje, etc. Además, por lo que es concerniente en especial al código Braille, alcanzar singular relevancia factores específicos como por ejemplo carácter analítico y no sintético de este sistema, tamaño del material instrumental correspondiente, equivocidad entre símbolos y significados, etc. Fase, etapas y momentos de aprendizaje. El aprendizaje significativo con el cual vamos a estar trabajando constituye una de las estrategias que facilitan el desarrollo de las funciones cognitivas, habilidades, destrezas, capacidades y actitudes que permiten utilizar los conocimientos en las diferentes situaciones de la vida. De acuerdo con lo que presenta el CNB, las fases del aprendizaje significativo son fase inicial, fase intermedia y fase final. La propuesta de escritura que se presenta tiene la bondad de no ser la única, pero sí un aporte concreto que permite seguir a los estructuralistas, diseñadores y escritores de materiales una línea válida y concreta en el diseño de los materiales impresos y virtuales destinados al apoyo del aprendizaje. Entonces tenemos aquí las tres fases. La fase inicial, que es la exploración de conocimientos previos. La fase intermedia, que son organizadores previos o fuentes cognitivos, nuevos aprendizajes o aprendizajes puntuales. Y tenemos la fase final, que es la integración de los aprendizajes y evaluación de los aprendizajes. Cabe mencionar que la evaluación debe ser continua. También se describe cada una de las fases: la fase inicial, la fase intermedia, los nuevos aprendizajes, la fase final y la evaluación de los aprendizajes. Todo esto teniendo como fuente el CNB del Ministerio de Educación. En el tema 1 encontramos los números en el sistema Braille. Tenemos como tema la lectoescritura de números en el sistema Braille. Para el grado de segundo primaria, este primer tema tiene una duración de 35 minutos. Tenemos como competencia utilizar conocimientos y experiencias de la aritmética básica en la interacción con su entorno familiar, escolar y comunitario. Indicador de logro: práctica de la lectoescritura en números del sistema Braille. Identifica los números en diversos objetos que vienen con representación en el sistema Braille. Conocimientos previos. En esta etapa, como estamos iniciando a los alumnos en el uso del sistema Braille, vamos a pedirle a los estudiantes que comiencen con la movilización de manos y dedos para ir aprendiendo flexibilidad. Es decir, que ellos tienen que aprender a utilizar sus manos para, en este caso, hacer uso del sistema Braille. Se le pedirá que se venden los ojos y se les irá pasando objetos de diferentes texturas que deben ir descubriendo únicamente con sus dedos. Pueden ser pedazos de tela, trapo, hojas de papel, hojas de árboles, etc. Entonces les vamos a ir trasladando a los estudiantes diferentes texturas, ¿verdad? Como por ejemplo esta hoja de papel, para que ellos vayan identificando usando las yemas de sus dedos, o esta franela, ¿verdad? Para que ellos vayan identificando qué tipo de material es. Y asimismo también coordinar los movimientos usando ambas manos, es decir, ellos tienen que ir utilizando las yemas de sus manos para ir coordinando movimientos izquierda-derecha, derecha-izquierda.
Tenemos aquí una imagen que está recuperada de internet. ¿Cuáles son los nuevos conocimientos? Para obtener los números del 1 al 9 se antepone el signo de números, SN, las letras contenidas en la línea base o primera fila. Así pues, si la letra es A, se le antepone el signo de número, se origina el número 1. Así sucesivamente hasta anteponerle la letra J para obtener el número 0. Aquí tenemos el símbolo de número, sistema Bradley, y aquí tenemos el número 1, el símbolo de número, tenemos el número 2 y así sucesivamente. El resto de los números pues ya es una combinación de los primeros, ¿verdad? Tenemos una ejercitación, en este caso los docentes tendrán que preparar o se va a preparar un material como el que tenemos en pantalla, donde ellos van a ir colocando las piezas, ¿verdad? Si en caso tenemos estudiantes que necesitan ayuda visual o no pueden ver, en este caso los docentes tendrán que utilizar fichas con diferentes texturas para que ellos vayan identificando los números. También tenemos la evaluación de los conocimientos, que en este caso ellos van a identificar los números en el sistema Bradley y 3 cifras. Y entonces aquí tenemos los ejemplos, tenemos los recursos, que sería la pizarra o regleta, un papel especial para escribir el Bradley y en punzón. Si en este caso el docente no cuenta con estos materiales, también se las puede ingeniar, ¿verdad?, para hacer uso de otros elementos, otros objetos para lograr el aprendizaje que se busca en este tema. El tema número 2 pues son los números ordinales para el grado de segundo primaria, duración de 35 minutos. Competencia: utiliza conocimientos y experiencias de aritmética básica en la interacción con su entorno familiar, escolar y comunitario. Indicador de logro: asocia los números ordinales con la posición que ocupa un elemento en una serie ordenada de hasta 20 elementos. ¿Qué conocimientos previos? Utilizando la siguiente imagen, el docente lo llenará con alguna textura para indicar números diferentes. El alumno deberá ir utilizando las yemas de sus dedos para indicar los números que están escritos. Como el alumno ya conoce en este caso los números, el docente va a colocar en la primera tablilla el símbolo de número y aquí va a ir anteponiendo los números del 1 al 9, en este caso para que el estudiante vaya acomodándose a este sistema. Los nuevos conocimientos: tenemos los números en el sistema Bradley, que dice que para representar los números ordinales se utiliza el mismo procedimiento. Lo único que hacemos es de que cuando es el número 1, por ejemplo, para decir primero, se pone el símbolo de número, se pone en este caso la letra O y luego se agrega el que sería el número 1, ¿verdad? En este caso sería para primero, sería la letra O, perdón. Luego tenemos el símbolo de número para el número treceavo, entonces símbolo de número 1, número 3, y luego el símbolo de la letra O, ¿verdad? La representación de la letra O en sistema Bradley. Si vamos a decir que alguien llegó en la cuarta posición, se escribe primero el símbolo de número, luego se escribe el número 4 y se le agrega la A para indicar que es la cuarta posición, y así sucesivamente. Tenemos como una ejercitación o fijación de conocimientos que identifiquen qué número ordinal está representado en cada tablilla. Entonces se propone que el docente, en este caso, elabore sus tablillas para que puedan indicar qué número se representa en cada uno de ellos, qué número ordinal. Evaluación de conocimientos: con ayuda de material que el docente proporcionará y una tablilla, escribir los siguientes números ordinales que se presentan. Entonces el alumno tendrá que escribir los números ordinales del 1 al 10. Y también tenemos los recursos. El tema número 3 sería los números romanos en sistema Bradley. En este caso es para segundo primaria, sería otro periodo de 35 minutos. La competencia es: utiliza conocimientos y experiencias de aritmética básica en la interacción con su entorno familiar, escolar y comunitario. El indicador del logro: reconoce los números ordinales y aprende su lectura y escritura en sistema Bradley. Conocimientos previos: se le proporcionará al estudiante las letras que se utilizan en los números romanos. Ellos deben ir indicando qué letra está representada en cada una de las tablillas que se presentan. En este caso, la característica que tienen los romanos es que para indicar que es un número romano se le agrega en este caso la letra que representa dicho número. En la primera imagen podemos ver que está la letra X, que en este caso está representando un número 10. Aquí tenemos una letra I que está representando al número 1, una letra L que está representando al número 50 y estas dos que están representando a una V. Entonces aquí podemos ver que tenemos en este caso los símbolos, ¿verdad?, que se van a utilizar. Entonces, los nuevos conocimientos: los números en el sistema Bradley. Los números romanos en código Braille se escriben anteponiendo el signo de mayúscula y después colocando las letras que conforman la cifra.
Por ejemplo, el símbolo de mayúsculas es este, luego tenemos la letra X, tenemos la letra Y y tenemos la letra Y. ¿Cómo sería este? Sería en este caso el número 12. Tenemos como propuesta de ejercitación identificar qué número está representado en la siguiente tabla. Se le proporcionará esto y el alumno tendrá que indicar qué número romano qué número o letra del sistema romano está representándose en cada una de las cifras. Luego tenemos la evaluación de los conocimientos, donde le vamos a pedir a los estudiantes que escriban en número romano las siguientes cantidades. Repito, el docente se puede apoyar de distintos materiales. Consideraciones finales. Para la implementación de esta guía es necesario que el docente prepare su clase con anterioridad y dedicando el tiempo respectivo a la elaboración de material didáctico. Si se puede contar en clase con una persona no vidente sería interesante, ya que de esta manera se puede motivar el aprendizaje y aumentar el interés por parte de los estudiantes. Como manera de inclusión es necesario que todo el salón de clases pueda aprender y apoyar a sus compañeros. Para la escritura en el sistema Braille sería conveniente adquirir el equipo necesario para la escritura, ya sean máquinas, regletas, punzones, etc. Como docente de matemáticas estoy dispuesto a apoyar a las personas que estén interesadas en aprender este sistema. Tener mucha paciencia, entendimiento y detectar siempre problemas visuales con sus estudiantes, ya que muchas veces se quedan callados y no cuentan sus problemas al docente. Buscar unidades del Ministerio de Educación o escuelas de educación especial que puedan hacer acompañamiento en dichos procesos. Estas serían las recomendaciones que hacemos, verá las consideraciones finales para poder implementar el sistema Braille. Algunas referencias bibliográficas. Tenemos la guía didáctica para la escritura Braille, primera edición de Madrid, España. Tenemos Fernández J. 2004, Braille y Matemáticas, primera edición, Madrid, España. Tenemos Mineduc DIGICAE de 2006, el Manual de Atención a las Necesidades Educativas Especiales en el Aula de Guatemala. Mineduc 2011, Reglamento de la Ley de Educación Especial para las Personas con Discapacidades, Acuerdo Ministerial número 3613-2011, Guatemala. Mineduc DIGICAE de 2008, la Política de Educación Inclusiva para la Población con Necesidades Educativas Especiales con y sin discapacidad en Guatemala. Mineduc 2008, Currículum Nacional Base, segundo primaria, Guatemala. De Ambrosio Ubiratán, 2004, Etnomatemáticas entre las tradiciones y la modernidad, México. Esa sería entonces mi propuesta, ¿verdad? Utilizando el enfoque del etnomatemático, que va dirigido para estudiantes que tienen problemas con discapacidades visuales. Esto fue todo. Mi nombre es Rudy Andy Emanuel García López, estudiante de la Maestría en Ciencias en Didáctica de la Matemática, en el curso de la Teoría de la Ecuación Matemática como disciplina científica 1.